Al pasar junto al mesero, el millonario quedó paralizado al ver su collar, el mismo que su hijo llevaba cuando desapareció hace muchos años. Diego, un joven de 22 años que creció en un orfanato, siempre soñó con encontrar un lugar donde pudiera sentirse parte de algo más grande. Después de años de trabajos temporales e inciertos, finalmente consiguió un empleo fijo como mesero en el renombrado restaurante de Alejandro Martínez, uno de los empresarios más influyentes de la ciudad. En la mañana de su primer día, Diego se levantó temprano, ansioso y nervioso. Se puso su uniforme impecable y salió de su pequeño departamento, ubicado en un barrio modesto. Al llegar al restaurante, fue recibido por Tomás López, el severo gerente, que tenía la reputación de ser extremadamente exigente con sus empleados. Tomás, un hombre de mediana edad con ojos penetrantes, observó a Diego de arriba abajo evaluándolo rápidamente. «Diego, ¿verdad?», dijo Tomás, sin rodeos. «Aquí esperamos nada menos que perfección. Este trabajo no es para los débiles. ¿Entendido?». «Sí, señor», respondió Diego con una voz firme, pero por dentro su corazón latía acelerado. Tomás condujo a Diego por el restaurante, mostrándole cada detalle del funcionamiento. El salón era elegante, con candelabros de cristal, mesas impecablemente arregladas y un aire de sofisticación que intimidaba. Diego se esforzaba por absorber toda la información, decidido a no decepcionar. Mientras Diego se familiarizaba con sus nuevas responsabilidades, Alejandro Martínez regresaba de un largo viaje de negocios. Alejandro, un hombre de unos 50 años, elegante y carismático, tenía una presencia que imponía respeto. Al entrar en el restaurante, sus ojos inmediatamente se posaron en Diego, quien estaba sirviendo una mesa cerca de la entrada. Había algo especial en el joven que capturó la atención de Alejandro. Tal vez fuera la determinación en los ojos de Diego o la manera en que se movía con una combinación de nerviosismo y dedicación. Alejandro observó en silencio por un momento antes de dirigirse a Tomás. «¿Quién es el nuevo mesero?», preguntó Alejandro con curiosidad. «Se llama Diego, señor. Empezó hoy», respondió Tomás, manteniendo el tono profesional. Alejandro asintió, aún observando a Diego. «Asegúrate de que tenga todo el apoyo necesario. Quiero ver cómo se desenvuelve», dijo Alejandro antes de retirarse a su oficina. El día siguió intenso para Diego, quien a pesar del nerviosismo, logró realizar sus tareas con competencia. Al final del turno, mientras guardaba los utensilios, fue sorprendido por un comentario de una colega. «¿Llamaste la atención del jefe hoy?», dijo Ana, una mesera experimentada. «Eso no pasa con mucha frecuencia». Diego sonrió tímidamente, sintiendo una mezcla de orgullo y aprensión. Sabía que apenas estaba comenzando, pero esa pequeña observación lo llenó de esperanza. Si Alejandro Martínez había notado algo especial en él, tal vez este fuera el inicio de una nueva y prometedora jornada. Al salir del restaurante esa noche, Diego miró al cielo estrellado y se hizo una promesa a sí mismo. Haría lo posible por aprovechar esta oportunidad y demostrar su valía. Y así, su primer día terminó con una mezcla de cansancio y una renovada determinación, sin saber que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. El segundo día de trabajo de Diego comenzó con la misma ansiedad y determinación del primero. Llegó temprano al restaurante, dispuesto a mostrar su dedicación. Mientras organizaba las mesas, notó a Alejandro observándolo desde lejos. La presencia del dueño del restaurante siempre le causaba cierto nerviosismo, pero trataba de no dejar que eso se notara. Alejandro, por su parte, estaba intrigado. Algo en Diego le recordaba a su hijo desaparecido, especialmente el collar en forma de luna que Diego llevaba en el cuello. Ese collar era idéntico al que le había dado a su hijo años atrás. Decidido a descubrir más, Alejandro decidió investigar discretamente el origen del collar. Durante el turno, Diego se mostraba cada vez más competente, ganándose la admiración de algunos compañeros y la desconfianza de otros. Tomás, el severo gerente, continuaba con sus críticas constantes, poniendo a prueba la paciencia y la resiliencia de Diego. «Diego, estas mesas deben estar perfectas», decía Tomás. «No aceptamos menos que eso aquí».
Claro, señor Tomás, respondía Diego, manteniendo la calma y esforzándose por cumplir con las expectativas. La determinación de Diego comenzaba a dar frutos. Era rápido, eficiente y educado con los clientes, lo que no pasaba desapercibido. Alejandro, cada vez más curioso, decidió acercarse a Diego durante una pausa. «Diego, ¿puedo preguntarte sobre el collar que llevas puesto?», preguntó Alejandro, tratando de parecer casual. Diego tocó instintivamente el collar, un gesto que revelaba cuánto significaba ese objeto para él. «Fue un regalo de alguien muy especial para mí», respondió con un brillo en los ojos. «Nunca me lo quito». Alejandro asintió, ocultando su creciente curiosidad y preocupación. Necesitaba saber más, pero sin asustar a Diego. En los días que siguieron, Alejandro comenzó a observar a Diego con más atención, buscando cualquier pista que pudiera confirmar sus sospechas. Mientras tanto, Diego continuaba destacándose en el trabajo. Sus compañeros, como Ana, notaban su esfuerzo y dedicación. «Lo estás haciendo muy bien, Diego», comentó Ana durante una breve pausa. «Creo que Tomás está empezando a respetarte». «Eso espero», respondió Diego sonriendo. «Estoy dando lo mejor de mí». La determinación de Diego no pasaba desapercibida para Alejandro, quien, una noche, decidió buscar en los archivos del orfanato donde Diego había crecido. La información que encontró aumentó aún más sus sospechas. Diego tenía la misma edad que su hijo tendría y había crecido en un orfanato después de ser abandonado cuando era niño. Alejandro sabía que debía ser cauteloso, pero la posibilidad de que Diego fuera su hijo perdido era una esperanza que no podía ignorar. Decidido a descubrir la verdad, Alejandro planeó un enfoque más directo, pero aún discreto, para desentrañar el misterio del collar y el pasado de Diego. Mientras Diego se concentraba en su trabajo, sin saber del interés de Alejandro en su historia, el restaurante continuaba prosperando. Pero el misterio del collar en forma de luna estaba apenas comenzando a revelar una verdad que podría cambiar la vida de todos para siempre. En el tercer día de trabajo de Diego, Alejandro decidió que era hora de acercarse más al joven y descubrir la verdad detrás del collar. Observando a Diego servir a los clientes con eficiencia y una sonrisa sincera, Alejandro esperó el momento adecuado para iniciar una conversación. Durante una pausa a media tarde, Alejandro vio a Diego sentado en un banco fuera del restaurante, aprovechando un raro momento de descanso. Se acercó con una expresión amigable, tratando de no parecer invasivo. «Diego, ¿puedo sentarme contigo por un momento?», preguntó Alejandro. «Claro, señor», respondió Diego, sorprendido, pero manteniendo la compostura. Alejandro se sentó a su lado mirando el collar que colgaba del cuello de Diego. «No pude evitar notar tu collar de nuevo. Parece muy especial para ti». Diego tocó el collar como siempre hacía cuando hablaba de él. «Sí, es el único recuerdo que tengo de mi pasado. Me dejaron en un orfanato cuando era bebé y este collar fue encontrado conmigo. Siempre sentí que tenía algún significado importante». Alejandro escuchó atentamente, cada palabra de Diego reforzando sus sospechas. El collar, la edad de Diego, todo parecía encajar. «Debe haber sido difícil crecer sin respuestas», comentó Alejandro con empatía. «Lo fue, pero el orfanato me dio una familia, y ahora estoy intentando construir mi vida», dijo Diego, con una sonrisa esperanzada. Alejandro asintió, sintiendo un torbellino de emociones. Si Diego realmente era su hijo, significaría que años de búsqueda y desesperación finalmente llegarían a su fin. «Diego, ¿has intentado descubrir más sobre tu familia biológica?» «Sí, pero nunca conseguí mucha información. El orfanato solo tenía registros básicos. Siempre me he preguntado quiénes eran mis padres y por qué me dejaron», confesó Diego, con una mirada melancólica. Alejandro sintió un nudo en el corazón. Quería decirle a Diego que podría ser su padre, pero sabía que necesitaba estar seguro antes de crear cualquier esperanza o decepción. «Entiendo. La búsqueda de la familia puede ser difícil, pero a veces las respuestas aparecen cuando menos las esperamos». «Eso espero»,
respondió Diego mirando a Alejandro con gratitud. Gracias por preocuparte, señor. Eso significa mucho para mí. Alejandro sonrió, sintiéndose más determinado que nunca a descubrir la verdad. Estamos aquí para apoyarnos, Diego. Si necesitas algo, estoy a tu disposición. Con eso, Alejandro se levantó, dejando a Diego con un sentimiento de confort y una nueva esperanza. Alejandro volvió a su oficina, decidido a continuar su investigación discretamente. Necesitaba pruebas concretas antes de revelar sus sospechas. En los días siguientes, Alejandro hizo más preguntas sutiles a Diego, siempre de forma que no levantaran sospechas. Mientras tanto, buscaba documentos y registros que pudieran confirmar su teoría. Cada día que pasaba, Alejandro se convencía más de que Diego era su hijo perdido, y el deseo de contar la verdad crecía dentro de él. Para Diego, la atención de Alejandro era un misterio, pero también un consuelo. Nunca había tenido a alguien tan interesado en su historia antes. Cada conversación con Alejandro lo dejaba más esperanzado, sin saber que estaba a punto de descubrir una verdad que cambiaría su vida para siempre. Y así, las primeras sospechas comenzaron a transformarse en una búsqueda decidida de la verdad, uniendo los destinos de Alejandro y Diego de una manera que ninguno de los dos podría haber previsto. Los días en el restaurante pasaron rápidamente, y Alejandro comenzó a pasar más tiempo en el lugar, observando a Diego de cerca. Cada día, la relación entre los dos se estrechaba. Alejandro, sin saber exactamente cómo abordar el delicado asunto de sus sospechas, decidió que la mejor manera de conocer a Diego sería pasar más tiempo con él y quizás ganarse su confianza. Diego, por su parte, apreciaba la presencia de Alejandro. Se sentía más seguro y valorado con el dueño del restaurante, mostrando interés genuino en su trabajo y en su vida. Con cada conversación, descubrían más sobre las aspiraciones y sueños del otro. «Diego, ¿qué te gustaría hacer en el futuro?», preguntó Alejandro mientras los dos arreglaban mesas antes de iniciar el turno nocturno. «Siempre he querido abrir mi propio restaurante algún día», respondió Diego con un brillo en los ojos. «Quiero crear un lugar donde la gente se sienta como en casa y pueda disfrutar de buena comida». Alejandro sonrió, admirando la ambición del joven. «Es un gran sueño, y estás en el camino correcto, aprendiendo y dedicándote. Cuando tenía tu edad también tenía grandes sueños, pero no siempre las cosas salen como planeamos». «Imagino que no es fácil», coincidió Diego, «pero creo que con trabajo duro y dedicación, cualquier cosa es posible». Mientras esta amistad crecía, Tomás, el gerente, observaba la cercanía con desconfianza. Siempre meticuloso y controlador, no le gustaba la idea de que Alejandro se involucrara tan directamente con los empleados, especialmente con Diego, quien parecía estar ganando un espacio que Tomás consideraba suyo. Tomás comenzó a sentir una mezcla de celos y preocupación. ¿Por qué Alejandro está tan interesado en Diego?, se preguntaba constantemente. ¿Qué tiene este chico de especial? Una mañana, Tomás decidió confrontar a Alejandro discretamente. «Señor Alejandro, ¿puedo hablar con usted un momento?», preguntó, intentando ocultar su irritación. «Claro, Tomás. ¿Qué pasa?», respondió Alejandro manteniendo la calma. «He notado que ha pasado mucho tiempo con Diego. Solo quería saber si hay algún motivo específico para eso», dijo Tomás, intentando sonar casual. Alejandro, percibiendo el tono de Tomás, respondió con sinceridad. «Diego es un empleado dedicado y talentoso. Veo potencial en él y creo que puede aprender mucho trabajando directamente conmigo. Quiero ayudarlo a crecer». Tomás asintió, pero la respuesta no lo satisfizo completamente. Sentía que había algo más, algo que Alejandro no estaba revelando. Decidió entonces vigilar a Diego más de cerca, esperando encontrar cualquier señal que justificara la atención especial. Mientras tanto, Alejandro y Diego continuaban fortaleciendo su lazo. Alejandro compartía historias de su propia juventud, los desafíos que enfrentó al construir su imperio y las lecciones que aprendió en el camino. Diego absorbía cada palabra, sintiéndose cada vez más inspirado y motivado. «Alejandro, agradezco mucho por el apoyo y por creer en mí», dijo Diego un día,
mientras cerraban el restaurante. «No sé cómo agradecerlo». «Ya estás agradeciendo, Diego. Tu dedicación y esfuerzo son la mejor forma de agradecimiento. Sigue así y llegarás lejos», respondió Alejandro, con una sonrisa sincera. Con el paso de los días, la relación entre Alejandro y Diego se convirtió en un punto de fuerza para ambos. Alejandro sentía que finalmente estaba acercándose a la verdad sobre su hijo, mientras Diego se sentía apoyado y alentado a seguir sus sueños. Sin embargo, la sombra de Tomás se cernía sobre ellos, amenazando la armonía recién descubierta. Y así, los lazos entre Alejandro y Diego se fortalecían, mientras el misterio y la tensión comenzaban a acumularse, preparando el terreno para revelaciones que cambiarían sus vidas para siempre. Alejandro sentía que cada vez más necesitaba respuestas concretas sobre Diego. Decidió entonces contratar a un detective privado para investigar el pasado del joven, con la esperanza de confirmar sus sospechas. La decisión no fue fácil, ya que involucraba remover un pasado doloroso, pero Alejandro sabía que no podía descansar hasta estar seguro. Esa misma tarde, Alejandro hizo una llamada discreta a un detective de confianza, Javier. Explicó la situación y proporcionó toda la información que tenía sobre Diego, incluyendo su tiempo en el orfanato y el collar en forma de luna. «Javier, necesito que investigues todo lo que puedas sobre Diego. Quiero saber de dónde viene, quiénes son sus padres biológicos y cualquier otra información relevante», dijo Alejandro, la urgencia evidente en su voz. «Entendido, Alejandro. Empezaré de inmediato y te mantendré informado sobre cualquier progreso», respondió Javier, con profesionalismo. Mientras Javier iniciaba su investigación, Diego continuaba destacándose en el restaurante. Su arduo trabajo y dedicación estaban conquistando la simpatía de todos, desde los compañeros hasta los clientes. Su capacidad de mantener la calma bajo presión y su actitud atenta hicieron que muchos clientes regresaran regularmente, pidiendo ser atendidos por él. «Diego, realmente tienes un don para esto», dijo Ana, la mesera experimentada, en un momento de descanso. «A los clientes les encantas. Es raro ver a alguien nuevo hacerlo tan bien tan rápido». «Gracias, Ana. Solo quiero hacer un buen trabajo y aprender lo más posible», respondió Diego, con una sonrisa humilde. Sin embargo, no todo era color de rosa. Tomás, el gerente, continuaba resistiéndose al ascenso de Diego. Sus críticas constantes y su postura rígida hacían el ambiente más difícil, pero Diego estaba decidido a no dejar que eso afectara su desempeño. «Tomás, mira estos elogios de los clientes sobre Diego», comentó Alejandro un día, tratando de suavizar la tensión. «Realmente está marcando la diferencia aquí». «Sí, señor, lo he visto, pero aún creo que necesita más entrenamiento. No podemos permitir que la complacencia se instale», respondió Tomás con una frialdad calculada. Alejandro asintió, pero sabía que Tomás estaba siendo injusto. Decidió que era mejor mantener la paz por el momento, concentrándose en la investigación de Javier. En los días siguientes, Alejandro recibió actualizaciones regulares del detective. «He encontrado algunos registros interesantes sobre Diego», dijo Javier en una de las llamadas. «Fue dejado en el orfanato con solo unos meses de edad. No hay muchos detalles sobre los padres biológicos, pero estoy cruzando información para ver si encuentro algo más específico». «Continúa, Javier. Cada detalle es importante», respondió Alejandro, sintiendo una mezcla de esperanza y ansiedad. Mientras tanto, Diego permanecía ajeno a la investigación en curso. Seguía enfocado en su trabajo, decidido a demostrar su valía y a construir un futuro mejor. Cada día en el restaurante era una nueva oportunidad para aprender y crecer, y él estaba aprovechándola al máximo. Con el paso del tiempo, la resistencia de Tomás comenzaba a pesar menos, ya que la mayoría de los empleados y clientes reconocían el valor de Diego. Sin embargo, la sombra de la investigación aún se cernía sobre Alejandro, quien esperaba ansiosamente por una confirmación que cambiaría todo. Y así, mientras la investigación avanzaba, Diego continuaba recorriendo su camino de éxito en el restaurante, sin saber que las respuestas sobre su pasado estaban más cerca que nunca. Alejandro, por su parte, esperaba con paciencia,
sabiendo que cada paso lo acercaba a la verdad sobre el joven que había despertado tantas esperanzas en su corazón. Los días pasaron con una mezcla de tensión y esperanza para Alejandro. Las actualizaciones del detective Javier se volvían cada vez más frecuentes, cada nuevo descubrimiento arrojando luz sobre el pasado de Diego. En una tarde nublada, Alejandro recibió una llamada que sabía que era crucial. «Alejandro, tengo algunas informaciones que pueden interesarte», dijo Javier, la voz del otro lado de la línea cargada de seriedad. Diego fue encontrado en un parque cuando era bebé. El collar en forma de luna estaba con él, pero no había ninguna otra identificación. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Y sobre sus padres? ¿Alguna pista? Desafortunadamente no. Diego fue llevado al orfanato y desde entonces no hay registros de sus padres biológicos. La única cosa que sabemos es que creció sin ninguna información sobre su familia, explicó Javier. La mente de Alejandro estaba a mil, las piezas comenzaban a encajar, pero aún faltaba la prueba concreta que vinculara a Diego con su hijo perdido. Necesitaba algo más definitivo, una evidencia irrefutable. Javier, necesito algo más, necesito una prueba concreta, dijo Alejandro, la urgencia en su voz clara. Entiendo, Alejandro. Continuaré investigando. Vamos a cruzar datos de nacimientos y desapariciones en la época en que Diego fue encontrado. Si hay alguna conexión, la encontraremos, garantizó Javier. Mientras tanto, en el restaurante, Diego continuaba destacándose. Su habilidad y carisma no pasaban desapercibidos, y la relación con Alejandro solo se fortalecía. Alejandro, a pesar de la tensión interna, mantenía una fachada calmada, apoyando a Diego siempre que era posible. Una noche, después de un largo día de trabajo, Alejandro invitó a Diego a una conversación más personal en su oficina. Sentados cómodamente, Alejandro decidió abrirse un poco más sobre sus propios sentimientos y esperanzas. Diego, sabes que tengo un gran aprecio por ti, no solo por tu trabajo, sino por el joven que eres, comenzó Alejandro mirando a Diego a los ojos. Gracias, señor Alejandro, tus palabras significan mucho para mí, respondió Diego con sinceridad. Hay algo que me gustaría compartir. Tuve un hijo que desapareció cuando era muy pequeño. Nunca perdí la esperanza de encontrarlo, y recientemente algo en ti me hizo recordarlo, confesó Alejandro, la voz embargada de emoción. Diego se quedó sorprendido, sin saber exactamente qué decir. Lo siento mucho, señor. Debe ser un dolor indescriptible. Sí, lo es. Y el collar que usas es idéntico al que mi hijo usaba. Eso me dio esperanzas, Diego. Espero que entiendas, dijo Alejandro con una mirada suplicante. Diego tocó el collar instintivamente. Señor Alejandro, yo también siempre me he preguntado sobre mis padres. Si hay alguna oportunidad de descubrir algo, estoy dispuesto a ayudar. La sinceridad en los ojos de Diego tocó profundamente a Alejandro. Sentía que estaba más cerca de la verdad, pero aún necesitaba esa prueba concreta para confirmar sus sospechas. En los días que siguieron, Javier intensificó la investigación, cruzando informaciones y buscando cualquier pista que pudiera ligar a Diego con el hijo de Alejandro. Alejandro, por su parte, mantenía a Diego cerca, alentándolo y compartiendo más sobre su propia vida. La relación entre Alejandro y Diego continuaba fortaleciéndose, con cada conversación acercándolos más. La esperanza de Alejandro aumentaba cada día, alimentada por la posibilidad de finalmente encontrar a su hijo perdido. Entonces, en una mañana clara, Alejandro recibió otra llamada de Javier. Alejandro, creo que encontré algo, un registro de nacimiento y desaparición que coincide con el tiempo en que Diego fue encontrado. Necesito más tiempo para confirmarlo, pero creo que estamos muy cerca. La noticia llenó a Alejandro de una mezcla de ansiedad y esperanza renovada. Él sabía que la prueba definitiva estaba cerca y que pronto podría finalmente abrazar la verdad. Y así, las revelaciones iniciales comenzaron a delinear un camino de esperanza y descubrimiento, preparando el terreno para la verdad que estaba a punto de ser revelada, cambiando para siempre la vida de Alejandro y Diego. Alejandro sabía que estaba cada vez más cerca de confirmar sus sospechas, pero necesitaba una prueba irrefutable.
decidió que el siguiente paso sería proponerle a Diego una prueba de ADN. Reunió valor y llamó a Diego para una conversación en la oficina, deseando que el joven comprendiera la importancia de ese momento. «Diego, necesito hablar contigo sobre algo muy importante», dijo Alejandro, mientras Diego se acomodaba en una silla frente a su escritorio. «Claro, señor Alejandro. ¿De qué se trata?», respondió Diego, sintiendo una mezcla de curiosidad y aprensión. Alejandro respiró hondo antes de continuar. «Como sabes, perdí a mi hijo hace muchos años. Las similitudes entre tú y él, especialmente el collar, son increíbles. Creo que podría haber una posibilidad de que seas mi hijo. Para estar seguros, me gustaría pedir que hagamos una prueba de ADN». Diego quedó sorprendido. La revelación lo tomó por sorpresa. «¿Una prueba de ADN?», repitió, procesando la información. «Siempre quise saber sobre mis padres biológicos. Si esto puede darnos respuestas, estoy de acuerdo». Alejandro sintió un alivio inmediato, pero también sabía que la espera por los resultados no sería fácil. «Gracias, Diego. Organizaré todo. Haré lo posible para que sea rápido y discreto». En los días siguientes, Alejandro arregló para que las muestras de ADN fueran tomadas sin alboroto. Diego, aunque ansioso, sentía una mezcla de esperanza y nerviosismo. La idea de finalmente descubrir sus raíces lo mantenía en un estado de expectativa constante. La espera por los resultados creó un clima de tensión en el restaurante. Los empleados notaban la ansiedad de Alejandro y Diego, aunque no sabían el motivo. Tomás, aún desconfiado, observaba la situación de cerca, intrigado por la nueva dinámica. «Diego, ¿estás bien? Pareces un poco distraído», comentó Ana, notando la inquietud de su compañero. «Estoy bien, Ana. Solo algunas cosas personales que estoy tratando de resolver», respondió Diego, intentando esconder su ansiedad. Los días en el restaurante estuvieron marcados por una expectativa creciente. Alejandro y Diego estaban conscientes de que los resultados de la prueba de ADN finalmente llegarían, y la tensión era palpable. Alejandro y Diego, aunque ansiosos, intentaban mantener la normalidad en el trabajo, pero no podían esconder completamente la agitación que sentían. Finalmente, en una mañana clara y soleada, la tan esperada llamada del laboratorio llegó. Alejandro, con las manos ligeramente temblorosas, atendió el teléfono en su oficina. Del otro lado de la línea, la voz del técnico era calmada y profesional. «Señor Martínez, tenemos los resultados de la prueba de ADN. ¿Le gustaría venir al laboratorio para discutir los resultados personalmente?» «Sí, estaré allí lo antes posible», respondió Alejandro, sintiendo una oleada de nerviosismo y esperanza. Inmediatamente buscó a Diego, quien estaba ayudando a organizar el salón para el almuerzo. «Diego, los resultados llegaron. Vamos al laboratorio ahora». Diego asintió, sintiendo su corazón latir con fuerza. Los dos dejaron el restaurante, el ambiente cargado de expectativa. El viaje hasta el laboratorio fue silencioso, ambos inmersos en sus pensamientos y esperanzas. Al llegar, fueron recibidos por el técnico que los condujo a una sala privada. Entregó un sobre a Alejandro, quien lo abrió con manos temblorosas. Mientras leía el contenido, las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. Diego, observando la reacción de Alejandro, sintió un nudo en la garganta. «Alejandro, ¿qué dicen los resultados?», preguntó Diego, su voz temblorosa. Alejandro miró a Diego, sus ojos llenos de lágrimas de felicidad. «Diego, realmente eres mi hijo. La prueba lo confirmó. Eres mi hijo perdido». Diego sintió una oleada de emociones invadirlo. Las lágrimas comenzaron a escurrir por su rostro mientras intentaba procesar la noticia. «Yo no lo puedo creer. Siempre quise saber quiénes eran mis padres. Y ahora, tú eres mi padre». Los dos se abrazaron fuertemente, las lágrimas de felicidad corriendo libremente. El abrazo fue una mezcla de alivio, alegría
y una profunda conexión que había sido perdida por tanto tiempo. La sensación de finalmente pertenecer y tener respuestas sobre el pasado trajo una paz indescriptible a ambos. Ahora estamos juntos, Diego. Vamos a recuperar el tiempo perdido y construir un futuro juntos, dijo Alejandro, aún abrazando a su hijo. Mientras tanto, de vuelta en el restaurante, la noticia pronto se esparció. La mayoría de los empleados estaban emocionados y felices por la familia recién reunida. Sin embargo, había una persona que no estaba dispuesta a aceptar esta nueva dinámica: Tomás. Tomás, viendo la creciente proximidad entre Alejandro y Diego, sintió que su resentimiento aumentaba. Sabía que la confirmación de la paternidad de Diego significaba que Alejandro le daría aún más atención y posiblemente responsabilidades al joven, disminuyendo aún más su propio poder e influencia en el restaurante. Con el regreso de Alejandro y Diego al restaurante, el equipo los recibió con aplausos y abrazos. La felicidad era visible en cada rostro, excepto en el de Tomás, que observaba desde lejos, los ojos llenos de desconfianza y envidia. «Diego, estamos todos tan felices por ti», dijo Ana, abrazándolo. «Te mereces toda esta felicidad». «Gracias, Ana. No podría haber hecho esto sin el apoyo de todos ustedes», respondió Diego, sinceramente agradecido. Alejandro, observando la escena, sintió una profunda gratitud por la forma en que los empleados habían acogido a Diego. Sabía que la jornada no sería fácil, pero estaba decidido a proteger a su hijo y asegurarse de que tuviera el apoyo necesario para prosperar. Sin embargo, la sombra de Tomás se cernía sobre ellos. Decidido a no perder su estatus, Tomás comenzó a planear su próximo movimiento, decidido a sabotear a Diego y recuperar su control sobre el restaurante. Y así, mientras la familia se reunía en un emotivo abrazo lleno de lágrimas de felicidad, la tensión continuaba creciendo, preparando el terreno para nuevos desafíos y confrontaciones en el restaurante de Alejandro. Con la confirmación de que Diego era realmente su hijo, Alejandro sintió una renovada energía y propósito. No obstante, esa felicidad estaba a punto de ser puesta a prueba por las acciones de Tomás, quien se negaba a aceptar la nueva dinámica en el restaurante. Sintiendo su posición amenazada, Tomás intensificó sus intentos de sabotear a Diego. Tomás comenzó a esparcir rumores maliciosos entre los empleados, sugiriendo que Diego estaba recibiendo un trato especial solo por ser hijo de Alejandro, e insinuando que no era lo suficientemente competente para el trabajo. También manipulaba información, alterando pedidos e instrucciones para que parecieran errores de Diego. ¿Has oído lo que dicen sobre Diego?, susurraba Tomás a un grupo de empleados. Creo que él solo está aquí por Alejandro. No sé si podemos confiar en alguien así. Los rumores rápidamente comenzaron a circular, creando un ambiente de desconfianza. Diego, sintiendo el peso de las sospechas, continuaba trabajando arduamente, intentando probar su valor a través de sus acciones, pero los obstáculos creados por Tomás eran constantes. Cierto día, un cliente insatisfecho se acercó a Alejandro, quejándose sobre un pedido incorrecto. «Esto es inaceptable, pedí algo completamente diferente». Alejandro, reconociendo que el error parecía orquestado, pidió disculpas y prometió resolver la situación. Llamó a Diego y a Tomás a la oficina para discutir el problema. «Diego, ¿puedes explicarme qué pasó con el pedido del señor?», preguntó Alejandro, con una expresión seria. «Señor Alejandro, seguí las instrucciones que estaban en el pedido. No entiendo cómo pudo pasar esto», respondió Diego, claramente confundido y preocupado. Tomás, intentando evadir la responsabilidad, dijo: «Tal vez Diego se confundió. Esto puede pasar con alguien sin experiencia». Alejandro, percibiendo la manipulación, decidió investigar más a fondo. Revisó los registros y descubrió que las alteraciones en el pedido se hicieron después de que Diego había confirmado los detalles. La evidencia apuntaba directamente a Tomás. Decidido a confrontar la situación, Alejandro reunió a todos los empleados en el salón principal. «Tengo algo importante que decir», comenzó él con voz firme. «En los últimos días, ha habido una serie de incidentes que han afectado el ambiente de trabajo y la confianza entre nosotros.
Tras una investigación, descubrí que estos problemas fueron causados deliberadamente. Miró directamente a Tomás. Tomás, tu actitud y acciones son inaceptables. Intentaste sabotear a Diego y sembrar desconfianza entre los empleados. Esto no será tolerado. Tomás, al darse cuenta de que había sido descubierto, intentó defenderse. Señor Alejandro, está cometiendo un error. Solo estaba tratando de proteger el restaurante. ¿Proteger el restaurante? ¿Saboteando a un colega y creando conflictos? Alejandro negó con la cabeza. Eso no es protección, es traición. Estás despedido. Tomás, con el rostro contorsionado de ira, señaló a Diego. Esto aún no ha terminado, Diego. Te vas a arrepentir. Y con eso salió del restaurante, dejando una atmósfera tensa tras de sí. Alejandro miró a los empleados. Su expresión se suavizó. Quiero que todos sepan que no voy a tolerar este tipo de comportamiento. Vamos a concentrarnos en trabajar juntos, como una familia, y apoyarnos unos a otros. Los empleados asintieron, visiblemente aliviados con la decisión de Alejandro. Diego, aunque afectado por la confrontación, sintió una ola de alivio y gratitud. En los días que siguieron, el ambiente en el restaurante comenzó a mejorar. Sin la presencia de Tomás, la desconfianza disminuyó y el equipo comenzó a unirse nuevamente. Alejandro y Diego continuaron trabajando juntos, construyendo una relación sólida y restaurando la armonía en el restaurante. Sin embargo, las palabras de Tomás aún resonaban en la mente de Diego. Sabía que el exgerente podría intentar algo para vengarse, pero estaba decidido a no dejar que eso lo afectara. Con la familia reunida y el apoyo de sus compañeros, Diego estaba listo para enfrentar cualquier desafío que se presentara. Y así, mientras el restaurante florecía bajo el liderazgo de Alejandro y Diego, la sombra de la conspiración de Tomás prometía futuros conflictos y pruebas de resiliencia. La salida de Tomás trajo un nuevo aire al restaurante de la familia Martínez. Con el ambiente más ligero y unido, Diego comenzó a destacarse aún más, consolidándose como un líder capaz y respetado. La transición no fue inmediata, pero día a día, Diego probó su valor a través de dedicación, innovación y una habilidad natural para liderar. Diego empezó a contribuir con ideas innovadoras para mejorar el funcionamiento del restaurante. Sugirió la introducción de un menú estacional, enfocado en ingredientes frescos y locales, lo que atrajo a un nuevo público y aumentó la popularidad del restaurante. Además, propuso la creación de eventos temáticos semanales que trajeron una nueva energía al lugar. Diego, estas ideas tuyas realmente están haciendo la diferencia, comentó Ana durante uno de los nuevos eventos temáticos. A los clientes les encanta y a nosotros también. Me alegra escuchar eso, Ana. Creo que juntos podemos hacer cosas increíbles, respondió Diego con una sonrisa. Alejandro, observando el crecimiento y la aceptación de Diego, sentía un profundo orgullo. Veía en su hijo una combinación de su propio espíritu emprendedor con una sensibilidad que hacía de Diego un líder nato. Diego, estoy impresionado con lo que has hecho aquí, dijo Alejandro durante una reunión de equipo. Tu visión y dedicación son inspiradoras. Estoy seguro de que el futuro del restaurante está en buenas manos contigo. Diego, tocado por las palabras de su padre, respondió con humildad. Gracias, papá. Todo esto es posible solo con el apoyo de todos ustedes. Estoy ansioso por ver hasta dónde podemos llegar juntos. El equipo del restaurante, viendo el respeto y la confianza entre Alejandro y Diego, se sintió aún más motivado. Cada miembro contribuía con sus propias ideas y esfuerzos, creando un ambiente colaborativo y vibrante. Fuera del trabajo, la familia Martínez se unía cada vez más. Alejandro, Diego y Sofía pasaban más tiempo juntos, disfrutando de momentos de ocio y fortaleciendo sus lazos familiares. Cenas en familia, paseos los fines de semana y largas conversaciones sobre sueños y planes futuros se volvieron una rutina preciosa. Es increíble cómo nuestra vida ha cambiado desde que encontramos a Diego, dijo Sofía en una de esas noches familiares. Siento que estamos más completos y felices.
Estoy de acuerdo, Sofía. Diego ha traído una nueva luz a nuestras vidas, respondió Alejandro, mirando a Diego con cariño. Estoy agradecido todos los días por habernos encontrado. Diego, emocionado, solo sonrió. Se sentía finalmente en casa, rodeado por una familia que lo amaba y apoyaba. Sabía que había encontrado su lugar en el mundo y estaba decidido a honrar esa oportunidad. En el restaurante, el éxito continuaba creciendo. Los eventos temáticos se convirtieron en un gran atractivo y el menú estacional ganó reconocimiento en la comunidad gastronómica local. Diego comenzó a recibir invitaciones para participar en conferencias y eventos culinarios, donde compartía su experiencia y aprendía nuevas técnicas. Diego, realmente has puesto nuestro restaurante en el mapa, dijo uno de los clientes regulares durante uno de los eventos. Es maravilloso ver cómo todo ha evolucionado. Gracias, me alegra que lo disfruten. Todo esto es resultado del trabajo en equipo y de la pasión que tenemos por lo que hacemos, respondió Diego, siempre humilde. La celebración del éxito y de la unión familiar culminó en un gran evento de fin de año en el restaurante. Alejandro, Sofía y Diego organizaron una fiesta para agradecer a todos los empleados y clientes por el apoyo y la confianza a lo largo del año. Durante la fiesta, Alejandro hizo un discurso emotivo. Este año ha estado lleno de cambios y desafíos, pero también de grandes logros. Quiero agradecer a cada uno de ustedes por su arduo trabajo y dedicación. Y especialmente quiero agradecer a Diego, mi hijo, que ha traído nueva vida y energía a este restaurante. El futuro es brillante para todos nosotros. Diego, visiblemente emocionado, abrazó a su padre. Gracias, papá. Este lugar y estas personas son mi familia. Estoy ansioso por ver lo que el futuro nos depara. Y así, con Tomás fuera del camino y una nueva era de colaboración e innovación, el restaurante de la familia Martínez prosperaba. Diego se consolidó como un líder respetado, trayendo nuevas ideas y energía, mientras la familia celebraba la presencia de unos y otros en sus vidas. El futuro, ahora más que nunca, parecía brillante y prometedor para todos. Con el paso de los meses, la familia Martínez consolidó sus lazos, fortalecidos por el amor y la superación de las adversidades del pasado. La jornada, que comenzó con la búsqueda de respuestas y se transformó en una historia de reencuentro y redención, culminó en un nuevo capítulo de prosperidad y felicidad. Diego, ahora plenamente integrado al restaurante y a la familia, asumió un papel de liderazgo con naturalidad. Su visión innovadora y dedicación contagió al equipo, que trabajaba unido para hacer del restaurante un lugar especial. Bajo su liderazgo, el establecimiento, que antes era un símbolo de pérdida y tristeza, ahora resplandecía con amor y alegría. El restaurante se convirtió en un punto de referencia en la comunidad, conocido no solo por la excelente comida, sino también por el ambiente acogedor y la sensación de pertenencia que proporcionaba a todos los que lo visitaban. La reputación del lugar creció, atrayendo nuevos clientes y fidelizando a los antiguos. La transformación era palpable y todos sabían que Diego era el corazón palpitante de ese cambio. Alejandro, observando el crecimiento del restaurante y el fortalecimiento de su familia, se sentía realizado. Él y Sofía estaban más cercanos que nunca, y la presencia de Diego completaba la familia de una manera que nunca imaginaron posible. Diego, has traído nueva vida a este lugar y a nuestras vidas, dijo Alejandro durante una cena familiar. Estoy muy orgulloso de ti y de todo lo que hemos logrado juntos. Gracias, papá. Este lugar es especial para mí y poder trabajar aquí con todos ustedes es un sueño hecho realidad, respondió Diego con sinceridad. Mientras la familia celebraba sus logros, una última pieza del rompecabezas estaba a punto de ser revelada. El collar en forma de luna que Diego siempre había usado, símbolo de su conexión con el pasado, aún guardaba un misterio que necesitaba ser desvelado. Una noche, mientras Diego estaba solo en el restaurante después del horario de cierre, decidió examinar el collar más de cerca. Sintiendo una curiosidad creciente, comenzó a mirarlo bajo una luz más fuerte. Fue entonces cuando notó algo que nunca había visto antes: una pequeña inscripción en la parte trasera del colgante.
recuerda siempre de nosotros. Las palabras simples, pero profundamente significativas, trajeron lágrimas a los ojos de Diego. Sabía que ese collar era más que un simple recuerdo. Era una conexión tangible con sus padres biológicos. Decidido a compartir este descubrimiento, Diego llamó a Alejandro y a Sofía al restaurante. «Papá, mamá, encontré algo en el collar», dijo Diego mostrando la inscripción. «Siempre supe que esto era importante, pero ahora estoy seguro». Alejandro tomó el collar, con los ojos fijos en las palabras grabadas. «Esto lo confirma todo. Este collar fue hecho especialmente para ti, Diego. Tus padres querían que supieras que nunca fuiste olvidado». Sofía, emocionada, abrazó a Diego. «Siempre fuiste amado, desde el principio, y ahora tienes una familia que continuará amándote y apoyándote». Con la verdad sobre el collar finalmente revelada, Diego sintió un sentido de completitud y paz que nunca había experimentado antes. La jornada, que comenzó con incertidumbres y preguntas sin respuestas, había culminado en un nuevo comienzo lleno de esperanza y felicidad. Al día siguiente, Alejandro hizo un anuncio especial para todos los empleados y clientes presentes en el restaurante. «Hoy celebramos no solo el éxito de este establecimiento, sino también la fuerza de la familia y la superación de las adversidades. Este restaurante es un símbolo de amor, esperanza y un nuevo comienzo para todos nosotros». Aplausos resonaron por el salón, y Diego, al lado de Alejandro y Sofía, sintió una gratitud profunda por todo lo que habían logrado juntos. El restaurante, que una vez fue un lugar de tristeza, ahora brillaba con la luz de la unión y la alegría. Mientras la familia Martínez miraba hacia el futuro, sabían que estaban listos para enfrentar cualquier desafío, apoyados por el amor que compartían. El nuevo comienzo trajo no solo prosperidad, sino también la certeza de que juntos podrían superar cualquier obstáculo. Y así, con el pasado finalmente reconciliado y el futuro lleno de promesas, la historia de Diego y de la familia Martínez entró en un capítulo de esperanza, crecimiento y amor eterno, marcando el verdadero comienzo de una nueva y brillante era para todos.